Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria en Canal 9 Bio Bio Televisión. Tenemos una mesa hermosa el día de hoy porque está con nosotros un invitado que es un amigo del Pastel de Zanahoria, del Canal 9, de Matinal Nuestra Casa, experto en patrimonio, arquitecto, en fin, podríamos estar hasta mañana presentándote, Luis Almendrail. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Edith. Muchas gracias por la presentación y por la invitación también. ¿Sabes cuánto nos gusta conversar de libros, conversar de literatura? Y qué mejor también de hablar de cosas tan bellas como, por ejemplo, la arquitectura y asociada también al tema editorial y a los libros que tanto nos fascinan. Yo creo que una de las cosas que tú nos has regalado, Luis, aparte de todo el conocimiento, de todo el contenido, es esta vinculación, ¿no? A través de los libros, de la literatura, del patrimonio y de ver y rever, repensar la ciudad a partir de su historia. Mira, nosotros hemos analizado contigo y voy a aquí adelantarme porque de verdad que son muchos los libros, pero la última vez que estuviste en el Pastel de Zanahoria fue hablando de esta belleza, Concepción 1930, ¿no? Donde hicimos un repaso de esta década gloriosa de la arquitectura acá en nuestra zona, con el puente Andalien que están reparando a todo esto en la portada, y conversamos mucho acerca de esto, pero ahora nos sorprendes con otro trabajo que está dedicado a las personas detrás de la arquitectura en la ciudad, Maco Gutiérrez puntualmente. Maco Gutiérrez. Háblanos un poquito acerca de esto. Un salto en el tiempo bien grande, o sea, de los años 30, ahora pasamos a los 60, 50, 60, con la figura del arquitecto Maco Gutiérrez. Bueno, este libro de Maco Gutiérrez es un trabajo colaborativo que hice con los arquitectos Alexander Bustos y Patricio Seix. En realidad, Edith, es la secuela de este libro que está acá, que es Alejandro Presente, Memoria desde la Arquitectura. Alejandro Presente, Memoria desde la Arquitectura, fue un proyecto que hicimos en el 2015 sobre el arquitecto Alejandro Rodríguez Ursúa, que fue un arquitecto que mucha gente en la casa tal vez le puede sonar el nombre, pero lo interesante es que ese arquitecto hizo obras tan icónicas como la Casa del Arte, Colegio Médico, el edificio Maipú, varias obras interesantes de la ciudad de Concepción, y él trabajó junto a arquitectos como Maco Gutiérrez, Osvaldo Cáceres y varios más. Nosotros hicimos ese trabajo y destapamos digámoslo así, la variable Maco Gutiérrez y quedamos con el bichito. ¿Qué es este? Que justamente, ¿por qué no tenemos hacemos algo sobre el Maco? Ya que hicimos el libro de Alejandro como un tributo a este arquitecto que hizo tanto por Concepción, que fue regidor, que además de tenido desaparecido, pero que además dejó una huella importante con sus amigos y colegas. Entonces el Maco salió, digamos, como una especie, como ya, esta va a ser la secuela de nuestro camino. Y Alexander y Patricio nos juntamos los tres y decidimos emprender rumbo con el Maco Gutiérrez. Es súper interesante cuando tú haces el análisis de la... A ver, porque aquí tú te encuentras con un profesional que tuvo una mirada muy interesante, un estilo, ¿no?, muy particular de su arquitectura. Pero antes del estilo y de algunos ejemplos que tú nos muestras acá en el libro, es interesante encontrarse con la historia. Absolutamente. Porque está súper vinculado con ese espíritu que él tenía, lo que se refleja finalmente en su obra. Aquí hay un personaje, ¿no? Total de película. O sea, estamos hablando de un arquitecto nacido en Bolivia, que se trasladó en su infancia a Chile, que estudió arquitectura en nuestro país, que desarrolló un proyecto en Lota, que es el sindicato número 6, el que está frente a la plaza, en Lota Abajo, que nunca se terminó, ese edificio tipo teatro en la esquina, y que además después hace cosas en Concepción, gana junto a Alejandro y Osvaldo el proyecto de la Casa del Arte, después se va a Cuba, siguiendo los ideales de la revolución, después vuelve a Chile temporalmente, después se va a Bolivia, a su país natal, donde es profesor, es dirigente de los arquitectos, trabaja con las guerrillas, hace un montón de cosas más, y ahí es donde murió justamente el 72 tratando de cruzar la frontera a los 42 años. Entonces estamos hablando de que una vida muy corta, una carrera muy corta, pero el impacto que generó con sus tres vidas, con sus tres nacionalidades, con sus tres desplazamientos por esta América, esta casa grande justamente, que así se llama el libro, Maco Gutiérrez. Te iba a preguntar eso. Te iba a preguntar hacia una arquitectura en la Casa Grande. Sí. Se refiere al continente. Al continente, que de hecho el índice, que fue diagramado de manera preciosa por Patricio Seix, nuestro querido Pato, que además es parte de la editorial Dos Tercios, con la cual sacamos el libro de Maco y de Alejandro y 1930. Ahí se explica justamente esta idea de América, esta idea de un continente tan rico que además de los años 50 y 60 pasó por momentos muy claves en su arquitectura y en sus ciudades. Lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Perú, en México, en Brasil, ¿para qué decir? Hay
así como lo hizo Maco Gutiérrez, me imagino que también hay otros arquitectos que tomaron esta identidad de esa época latina, ¿no? En general. ¿Hay algo que atraviesa un poco esa identidad a través de la arquitectura? Claro, de hecho estamos hablando de, bueno, si hablamos de arquitectos latinoamericanos que buscaron maneras de expresar y que generaron sellos propios, tenemos a Luis Barragán en México, tenemos lo que hizo Mayeri Costa en Brasil, Lina Bobardi en Brasil también, a pesar de que ella no era brasileña, era italiana, pero igual ella se afincó y echó raíces en Brasil. ¿Cómo se llama? Nina. Lina Bobardi, Lina. sí, una arquitecta fantástica. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando, bueno, ella llegó, estamos hablando de los 50, 60, 70. Educada desde Italia. Desde ¿no? Italia, que también, al igual que muchos arquitectos, tuvo que huir de Italia por motivos políticos, buscando, estamos en un contexto de Segunda Guerra Mundial, claro. Hay un éxodo de arquitectos y creadores en general, y claro, tenemos arquitectos que empezaron a tener una visión mucho más diversa, mucho más amplia. Y esa visión también, y acá lo uno con Maco Gutiérrez, es una visión social igual en cuanto a la arquitectura. Absolutamente, tocaste un muy buen tema, porque además Maco, al igual que Alejandro, protagonista de la primera parte, ellos se formaron en la Universidad de Chile en los años 40, post Segunda Guerra Mundial. En esa época Chile estaba cambiando y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile pasó por un proceso de reforma. Los estudiantes de algún modo se reaccionaron y se enfrentaron a las autoridades diciendo no podemos seguir trabajando en la universidad haciendo clubes de polo, clubes de golf, cosas como tan digámoslo así, monumentales, con tanta pompa, si la mitad del país está con déficit habitacional, si la mitad del país se muere de hambre. Entonces surge una conciencia social asociada también al urbanismo y por supuesto también a la arquitectura, donde hay una cosa también que se hereda desde Europa con la Bauhaus, con arquitectos como Tibor Meiner, un arquitecto húngaro que llegó aquí a Chile de rebote, huyendo de la Europa convulsionada y que dejó su huella con edificios en Chillán, el primer proyecto del mercado de Concepción que no se terminó y además siendo profesor de taller de estos personajes con todo lo que él venía desde Europa, desde Alemania, con la Bauhaus y todos esos ideales. Oye, me voy a poner polémica, con la pregunta que te voy a hacer, pero tú eres joven, has desarrollado una carrera muy vinculada al patrimonio, también a lo social y al rescate de la identidad a través de la arquitectura. Y me hablas de este espíritu súper social que tenían los arquitectos de esa época, muy vinculado también a este éxodo de arquitectos desde Europa. ¿Qué pasa hoy día con el tema social? Estamos en medio de un momento donde justamente hay una crisis de construcciones de viviendas sociales, sí. ¿No? Hay una escasez increíble, hay un aumento importante que va de la mano con esto otro, de tomas de manera ilegal. Estamos llenos de tomas. Responde también a una crisis social, está el tema de la migración, o sea, se van sumando un montón de factores, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad social ahí desde el mundo? No siendo los principales responsables, aquí hay un tema de Estado, de sociedad, pero el granito de arena que tiene que aportarse desde la arquitectura, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo siempre digo que nosotros los arquitectos, claro, tenemos hartas funciones, nuestra profesión se ha diversificado, mucho hemos tomado caminos desde el mundo inmobiliario, urbanismo, planificación, editorial, o sea, claro. Investigación. Y independiente del camino que tomemos como arquitectos, nosotros somos entes sociales. Nosotros estamos en constante comunicación, estamos en una constante exposición. Tenemos que saber los problemas que ocurren en nuestro entorno. Tenemos que de algún modo ser empáticos y tomar conciencia y cómo cada una de nuestras veredas puede tomar partido para solucionar los problemas que existen. O sea, por ejemplo, no sé, desde la educación, desde la cultura, de establecer de tener una sensibilidad respecto a los temas ciudad. Y claro, todo lo que tú acabas de mencionar, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, es más que un granito de arena, son ya rocas, digamos, que nosotros tenemos que tomar parte, no podemos ser como, no sé, la idea del arquitecto superstar que hace solamente casas para cierto grupo, una cierta elite y qué sé yo, bueno, es totalmente válido y ha existido siempre, pero ojo, la arquitectura no es solamente eso, la arquitectura es tener los pies en la tierra y ver que hay problemas en la ciudad, o sea, yo he tenido conversaciones con arquitectos que no tienen idea lo que pasa en la urbe, no se bajan del auto, no tienen idea lo que pasa en el centro, sea de Concepción o Santiago o la ciudad que sea. Entonces yo creo que ya, ok, si tú tuvieses una situación de comodidad, perfecto, pero igual hay que poner ojo porque el mundo está siendo cada vez más desafiante. Factores ambientales, factores globales, económicos y los temas de las migraciones masivas, por supuesto, que están generando cambios en la demografía, en la densidad y también, por supuesto, en la cultura.
Por lo tanto, nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad enorme. ¿Podemos hacer cosas a corto, mediano y largo plazo? Por supuesto que sí. Y todo parte por simplemente preocuparse. No hacer oídos sordos a lo que está pasando. Porque nosotros, y lo estoy viendo en los estudiantes, que los estudiantes son cada vez más sensibles y se preocupan. Eso está bien, ¿no? Absolutamente. Hay una conciencia. Hay una conciencia, no hay una generación, digamos, como la que me formé a mí, la que, digamos, formó a mí en los 90, esa de... No estoy ni ahí. No estoy ni ahí. Claro. Por favor, no. O sea, los estudiantes hoy en día noto que no están ahí y quieren saber más. Eso es súper esperanzador. Pero lo ideal ahí es que no se pierda, porque también debe ser súper difícil no ver ejemplos o ver que la realidad fuera... No, y también el enfoque. O sea, yo estudié arquitectura en 2006 y la verdad es que tuve profesores que decían que el arquitecto no tiene que preocuparse por nada. O sea, que no se meta en política, que no hable, que no escriba, que no lea, que el arquitecto solo dibuja, proyecta y hace las cosas, digamos, estéticamente bellas. Eso es un eslogan que ya está absolutamente caduco y obsoleto. Oye, cuando uno ve el trabajo de arquitectos como Maco Gutiérrez, entre otros, ¿no? Súper pensados, con una visión, ¿no? Notable, los edificios que se ven acá en tu libro, que como bien decías tú es colaborativo, cuando uno, o sea, no quiero pecar tampoco aquí porque no sé de arquitectura, pero los edificios que se hacen hoy en día, que son muy grandes, ¿no? Y que de hecho van teniendo ciertas limitaciones desde la ciudad con el orden de los planos reguladores, pero son todos iguales o son muy parecidos. En Santiago, ¿cierto? Están estos verdaderos guetos, les han llamado así por lo mismo. ¿Eso a qué responde? ¿A una falta de creatividad? ¿Ahorrar costos? ¿Ocupar más el espacio? ¿O simplemente es un tema inmobiliario? Todo lo que acabas de decir, es todo junto, básicamente. Todo dentro de la cullera. Pero es todo parte de un mismo tema. O sea, las inmobiliarias no son nuevas, es un tema que ha existido por siempre. El tema de la rentabilidad en la construcción y hacer ese tipo de cosas. O sea, de hecho, yo hablo hasta de lo mismo en los años 30, en el libro de Concepción 1930. Claro, entonces, al fin y al cabo estamos viviendo un mundo donde el sistema económico está cada vez más hegemónico en cierta forma y está tocando diversos aspectos de la vida diaria y de, por supuesto, el funcionamiento de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ya se torna de algún modo descomunal? O sea, tenemos un sistema inmobiliario que no tiene ningún tipo de miramiento ni con el entorno, ni con los barrios, la naturaleza, la gente. Solo se impone, se instaura. Y por otro lado también las planificaciones urbanas, porque el tema inmobiliario, ok, los edificios que tú ves en las calles no se hicieron solos. O sea, ahí estamos hablando de que fueron hechos por oficinas, por empresas, pero al mismo tiempo, ¿dónde están los urbanistas? ¿Dónde están las personas que en teoría debieran estar trabajando por realizar planificaciones que sean pensadas tanto para el presente como para el futuro, pero ojo, aprendiendo de los problemas del pasado? O sea, y ahí es donde también está todo el tema que para mí es muy importante y delicado, que tiene que ver con la planificación urbana de las ciudades en Chile, bueno, en el mundo, pero aquí en Chile tenemos muchos desafíos. O sea, tenemos por un lado temas que tienen que ver con el territorio, desde el cambio climático, la sequía, a cómo estamos tratando nuestro territorio, a temas incluso culturales, cómo incide el patrimonio dentro del plan regulador, cómo incide la participación ciudadana dentro del plan regulador. O sea, imagínate, se hizo una votación para el tema de las alturas y vemos que se está llenando de edificios de nuevo en Concepción. Entonces, hay muchas cosas que están disociadas y que ahí nosotros como arquitectos, que somos puentes al fin y al cabo entre la ciudadanía y la construcción, podemos ser también, por supuesto, parte de esa conversación, de ese diálogo. Hay una pregunta con la cual terminas estos párrafos que están acá atrás, ¿no? Que es bien interesante y que es lo que te quería preguntar, porque esto es más que una biografía, ¿no? Es más que la historia y que fotografías hermosas y muy bien seleccionadas de planos de lugares emblemáticos de acá de la zona. Hoy, cuando estallidos sociales y una pandemia global muestran en todo su ancho la fragilidad de nuestra América, ¿qué caminos compartidos es posible trazar? ¿Qué relatos volverán a insuflar la utopía de la dignidad? Esta fue una frase muy potente que resultó, digamos, de esa reflexión final. Porque aparte nosotros terminamos el libro, nosotros fuimos a Bolivia a buscar información, recorrimos Santiago, hablamos con la familia de Maco, los hijos. Entonces, claro, cuando terminamos el proyecto, porque esto en realidad es una página web, exposición, una gran muestra de Maco,
terminamos justo en un proceso entre post-estallido, plena pandemia. Y ahí uno queda claro, o sea, nos damos cuenta cuán frágiles somos, cuán frágil es un país, cuán delicados son todas estas capas que tú misma estabas comentando recién de la ciudad. Y al fin y al cabo nos damos cuenta que como arquitectos somos muy pequeños. Eso es algo que para mí es muy importante y se lo recalco a los estudiantes, que nosotros como arquitectos somos profesionales, por supuesto que sí, pero también somos seres humanos, somos ciudadanos. Y también nos afectan todo ese tipo de cosas. Y claro, Mako es parte de una generación en la cual varios arquitectos tuvieron esos cuestionamientos. Mako no vivió pandemias, pero sí varios estallidos sociales. Y además en una sociedad bastante convulsionada entre los 40 y los 60, entre tanta discusión que se daba. Pensemos en la guerra de Vietnam en los 60, pensemos el Mayo francés, pensemos tantas cosas que ocurrieron, terremotos de por medio. Entonces, para nosotros yo creo que haber estudiado a Alejandro primero, a Mako, a Osvaldo, que es nuestra tercera parte que estamos trabajando, de hecho, ahora. Se viene. Se viene, sí, la trilogía. Y nos damos cuenta de arquitectos reflexivos que hace 50, 60 años ya se estaban haciendo esas preguntas. Arquitectura reflexiva, ¿no? Ese es un poco el Absolutamente. llamado. De hecho, yo hago el llamado a todos los estudiantes, principalmente, reflexionen, sean críticos. Bueno, no se trata de criticar, esto me gusta, esto, pero cuestionen lo que está pasando. Oye, vamos a seguir nosotros conversando de arquitectura y literatura porque tenemos una mesa hermosa, no sé si la podemos mostrar acá, llena de libros, de verdaderas joyas vinculadas con la arquitectura y con la construcción de patrimonio. Así que vamos a separarnos un ratito muy breve y volvemos con más Pastel de Zanahoria en Canal 9 Bio Bio Televisión. Canal 9 Bio Bio Televisión. Para los amantes del cine, no puedes dejar de ver De Película. Soundtracks, trailers, entrevistas exclusivas y mucho más en un programa De Película. Disfrútalo en su nuevo horario, todos los martes a partir de las 21:30 horas, solo por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Los temas que marcan pauta. Las preguntas que usted quiere hacer. Los personajes que quiere ver. La entrevista de Tomás Moyati, todos los jueves, 21:30 horas, por Canal 9 Bio Bio Televisión. Supermercado Verslui lleva tus compras a la puerta de tu casa. Preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia, realizamos despachos a domicilio en el Gran Concepción. Para hacer tu compra, solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-10003 y una operadora te atenderá. Puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local. Para mayor información, revisa versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales. Cuidarnos es tarea de todos. Supermercado Versluis, siempre preocupado de ti. Estamos de regreso en Canal 9 Bio Bio Televisión, en el Pastel de Zanahoria. Estamos conversando con Luis Darmendrail, arquitecto. Ya conversamos acerca de Mako Gutiérrez, cortito, a no perder aquí, para hablar de todo lo que nos trajiste. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la página de dostercios.cl, tal cual, pueden ir a la sección tienda y van a encontrar el libro del Mako, además de varios otros trabajos asociados como las postales. Oye, que también están a la venta. Miren qué Son lindo. postales que se realizan. Mira, cada dibujo fue realizado por miembros del colectivo Dibuja Conce, que croquearon, hicieron trabajos de acuarela de las obras de Mako Gutiérrez. Así que fue un trabajo colaborativo en todo sentido, tanto de nosotros tres como autores, como también de un tremendo grupo de amigos que nos ayudó con los dibujos. Quiero dar crédito a Patricio Ortega Torres, que fue quien nos ayudó con la diagramación del libro, y además la página web, que es macoarquitecto.cl, donde es mucho más de lo que pueden aprender de tanto de Mako como de Alejandro. Ahí estamos revisando también imágenes de la página web. Muchas gracias por ese dato. ¿Y esto me lo puedo llevar? Pero por supuesto que sí. Sí. Es que están preciosas. Sí, uno es de Súper bien. Cristian Muñoz, que hizo el Colegio Médico, y el otro es de Daniel Navarrete, que hizo el edificio de la casa Budoj, una casa hexagonal que está ahí cerca de la Udeconce, que es muy interesante. Sí. No, genial. Muchas gracias. No, ya, nada. ¿Qué nos trajiste aquí para seguir comentando? Porque hay un montón de libros, joyas. Estas son tuyas. Son todas Estas son mías, todas joyitas sí. tuyas. Todas joyitas ya, mías. Esto, por ejemplo, que Mira, está acá. claro, una cosa bien especial
que a mí me gusta primero que nada coleccionar libros y además soy, bueno, como uno se dedica al tema de la investigación, me gusta estar constantemente viendo publicaciones. Esto es un manual francés de los años 20 que muestra cómo hacer diseños decorativos, relieves, por ejemplo, cómo por ejemplo, se puede transformar un pájaro en un objeto de arte. La tipografía. Fíjate que esto es muy divertido. Este libro lo encontré en una feria del libro en Licanray hace muchos años atrás y estaba muy barato. Mira, por ejemplo, un pavo real. Y esto todo servía para hacer un motivo, no sé, pues, de alguna fachada, algún relieve para algún edificio, cosas así. No, pero es una cosa fantástica. Y este libro es muy interesante porque te muestra en plena época del Art Deco, cuando todo se geometriza, cuando la mirada se vuelca a la naturaleza, a las culturas exóticas de Japón, Mesopotamia, qué sé yo, en contraposición a lo que se enseñaba en la época antigua en la arquitectura, que ahí tiene relación con este otro librito, que es el famoso Vignola, el tratado de arquitectura Vignola. Desde cero. Sí, o sea, ¿qué es? Esto es un manual nuevamente, un manual de arquitectura con el que se enseñaba arquitectura en los años 10, 20, incluso 30 y principios del 40. Entonces aquí aparece cómo se hacen las columnas, justamente dóricas, jónicas, todo ese tipo de cosas. Las medidas, fíjate, es una cosa, los arcos de medio punto, o sea, estamos hablando de una cosa preciosa. Y este manual es justamente cómo se enseñaba arquitectura y fue uno de los enemigos de la reforma. O sea, este libro fue de algún modo hasta quemado, porque justamente esto involucraba el orden antiguo de la enseñanza de la arquitectura. Ah, perfecto. Claro, porque en una época los arquitectos cuando estudiaban copiaban, tenían que hacer, por ejemplo, un proyecto de un mausoleo, de algún modo, no sé, copiar un templete, un monumento, una cosa de ese tipo. Pero no por ello, o sea, ahora, 100 años después, claramente uno lo ve con otros ojos y uno ve la importancia que tuvieron estos libros en la formación de arquitectos y en la historia del diseño y la arquitectura, al fin y al cabo. Una vez escuché en una película, mi fuente es pésima porque es una película, y es una película romántica, La Casa del Lago. Ah, ¿La ¿ya? viste? Trabaja Keanu Reeves, la Sí. Sandra Bullock, ya. En esa película hay un diálogo muy interesante porque son arquitectos, ¿no? El protagonista es un arquitecto, hijo de un arquitecto, hermano de un arquitecto, un clásico. Y el personaje del papá lo interpreta Christopher Plummer, el Capitán Von Trapp. Sí. Falleció, actor, Tremendo falleció hace actor. poco, actorazo. Y él le dice en un momento a su hijo que lo más importante en la construcción, me acordé porque vi algo de las sombras acá adentro, que lo más importante en una construcción era la luz. Absolutamente, la luz es fundamental en todo sentido. La luz es la que te guía, la luz es la que te orienta, la que de algún modo te genera, cambia completamente el confort de una habitación, de un recinto. Basta ver el efecto de la luz en la arquitectura religiosa. O sea, cómo también se ha utilizado ese recurso por muchos arquitectos, como la luz de algún modo, la luz natural, te orienta, no sé, te genera, no sé, sensaciones dentro de ti. Es vida, de Es alguna vida, manera, absolutamente. claro. No, y basta comparar, por ejemplo, cómo es vivir en una casa absolutamente oscura, grisácea, que está totalmente tapado. Por eso es importante la luz y que nosotros tengamos acceso a la luz también. ¿Qué más trajiste? Y ¿Qué en más nos concordancia quieres con mostrar? esta época, es muy importante hablar de las revistas de arquitectura, un tema que también con varios amigos estamos bien involucrados, como aquí en Chile, porque siempre se hablan, por ejemplo, hay páginas web como Art Daily, que son fantásticas, que son algunas con sede en Chile, otras páginas extranjeras también. Hoy en día es muy fácil acceder, tú te vas a Google o Instagram o Pinterest y vas a conocer arquitectura. Pero, por ejemplo, ya en los años 30, que partió los años 20, en Chile existían revistas como Arquitectura y Arte Decorativo. Una revista maravillosa que, como el nombre lo indica, aún se veía la arquitectura como una arte, digamos, superior o cosas de ese tipo, pero aparecen proyectos de esta nueva época. Cómo se va modernizando la arquitectura, cómo van apareciendo nuevas formas de dibujos, edificios públicos, concursos internacionales. Fíjate, por ejemplo, estos diseños interiores de salones o cosas de Como ese tipo. hoteles. Claro, y las revistas comienzan a ser publicadas, en este caso por la Asociación de Arquitectos de Chile, situación que comienza a cambiar en los años 40 con la aparición de nuevos medios como Arquitectura y Construcción. Esta tiene fecha 9 de marzo de 1930. 1930, y esta es de 1948, justamente. Y lo interesante y la diferencia entre ambas es que esta ya explícitamente habla de arquitectura moderna.
O sea, esta nueva arquitectura que está, digamos, en boga, que se extiende por todo el país, en la cual ya vemos nuevos nombres, aparecen incluso publicidades de empresas nacionales. Allá ve, muestra. Por ejemplo, la pintura Cerecita. Mira, es una de estas como paleta de acuarela. Exactamente, exactamente. Y es una época, los años 40, donde ya la arquitectura está cambiando. Ya está la reforma, la caja de habitación popular, el tema de la vivienda social aparece con fuerza. Entonces empiezan a modernizarse incluso la manera de redactar o de escribir. Claro, esto es mucho más clásico. Mira la publicidad aquí, son Tejas San Bernardo, de Pedro García de la Huerta, reconocidas como las mejores para todo techado. Pero claro, no hay ninguna imagen de la teja, po. No, absolutamente no. Qué claro. buena observación, Edith, porque todo eso empieza a cambiar con el años 40. Ahora, pasan los 50 y en el año 65, en diciembre del 65, ¿Ya? se funda una revista que fue, podemos decir, una de las revistas más importantes de la arquitectura en Chile, porque era una revista que mezclaba arquitectura, urbanismo, construcción y arte, AUCA. Y así entonces se funda la revista AUCA. Y yo traje acá el número 1 de la revista AUCA de diciembre del 65, que más encima tiene por título Habitación. Estábamos recién hablando del tema de la vivienda, qué sé yo, la responsabilidad de nosotros como arquitectos, y todos esos cuestionamientos se publican acá en esta revista, fundada por arquitectos tan importantes como Abraham Shapira, Miguel Launer, Anita Barrenechea, toda esta generación dorada de arquitectos, pero que fueron protagonistas de esa reforma que te conté. O sea, hay toda una relación de causa y efecto. Eran estudiantes durante la reforma, generaron la reforma, se titularon, trabajaron durante los años 50 y 60 en todo Chile, y después en el año 65 deciden unirse y fundan esta revista, que da cabida a proyectos de Arica a Punta Arenas, no era solo Santiago, y aparte con una visión muy crítica. Anita Barnechea, por ejemplo, publica una columna absolutamente dura sobre el problema de la vivienda en Chile. Y tú la lees y es como, wow, esto suena como 2022. Como que no es familiar, claro. Claro, y es muy interesante cómo también acá en AUCA confluyen diversas mentes, confluyen diversos pensamientos y además, por supuesto, que algo que llama la atención, que hablamos recién, la publicidad. Mira esto. 1965, 900 familias se instalan bajo carpas, sábanas y trapos en pleno Parque Subercasó. Son los llamados sin casa, ¿no?, de la población santandriana. Permanecen allí más de 30 días en medio de una inverosímil promiscuidad. Es fuerte, ¿eh? Fuerte. Y aparte, justamente ese tipo de columnas, ese tipo de artículos eran mucho más profundos y críticos, porque, por ejemplo, esta revista del 48 o la otra del 30 mostraba los proyectos. Claro. Mostraba proyectos. Acá también se muestran proyectos, pero con una visión más crítica. Absolutamente. Y de hecho, con la ayuda de periodistas, o sea, estamos hablando de una revista muy bien armada, al fin y al cabo. Tú dices que hoy en día podemos encontrar este tipo de publicaciones, de investigaciones en redes sociales, o sea, en Instagram y todo, ¿no? O Claro. sea, existe esa mirada crítica. O sea, depende del medio, porque ya de algún modo igual hay ciertas páginas web que te muestran solo proyectos, otras páginas web que son un poco más ya de crítica, de tener una visión un poco más dura, de arquitectos que escriben al respecto. Hay muchos arquitectos que escriben y eso también se agradece que existan. Pero también, por supuesto, siguen existiendo los libros. O sea, ahí quiero destacar lo que hace 2/3, esta editorial de acá de Concepción, Ignacio Sáez y Patricio Seiz, que, claro, no es que esté haciéndole promoción por los libros que hemos trabajado en conjunto, pero en realidad la labor que hacen ellos es fundamental porque dotan también de pensamiento crítico a la arquitectura y el arte aquí y desde un enfoque local. Además, que ojo, que es un libro que no solamente está pensado para quienes siguen la arquitectura, no, sino por que supuesto en general que no, sí. el lenguaje, la forma en la Sí. cual ustedes están escribiendo, apunta a la memoria, Sí. ¿no? Apunta también a la nostalgia, porque es un recorrido por el Concepción antiguo. Eso, es Y eso muy es bien importante. bonito. Y muy importante. Y de hecho, una de las cosas que lo acabas de decir, Edith, que es muy importante para nosotros y para mí personalmente, y una de las grandes motivaciones que tengo para hacer lo que hago, es, yo no le escribo a arquitectos, no hablo para los arquitectos, porque al fin y al cabo somos todos ciudadanos los que usamos los edificios. Trabajamos en ellos, comemos en ellos, hacemos toda nuestra vida en torno al edificio. Entonces tenemos... es bueno hablar de arquitectura, de su historia, de la teoría, pero acercando a la comunidad. O si no, vamos a estar simplemente en burbujas, abstraídas de todo, absortas de todo, digamos, de toda preocupación.
Y eso también tiene que ver con todos estos arquitectos que de algún modo siguen marcando tendencia. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, aquí Nos quedan tenemos... unos minutitos. así Sí, que ese que tienes en la mano La es otra ciudad joyita chilena. del señor Gabriel Guarda. Gabriel Guarda, arquitecto, sacerdote, historiador. Un hombre ¡Wow! fantástico en la historia de Chile, muy importante porque Gabriel Guarda fue de los primeros que se dedicó a investigar la arquitectura, a investigar